Todo tuyo. Vamos a presentar, si te parece, meridianamente el tema. Año 85 se vota la Ley de Pacificación Nacional que habilitó la liberación de los presos políticos durante la dictadura, pero también habilitó la liberación de presos comunes después de una revisión que hizo la Suprema Corte de Justicia, que habilitó centenas de libertades condicionales. De esa forma, en el año 85 pasamos a tener algo menos de 1000 reclusos en los centros penitenciarios de Montevideo y alrededores. O sea, menos de 1000 presos había. 40 años después tenemos cerca de 17.000. Bueno, ¿qué pasó en el medio? ¿Qué transformaciones se dieron en el sistema penitenciario, también en el sistema judicial y también en la evolución de las penas? Sobre todo esto vamos a tratar de hablar desde una perspectiva histórica de 40 años con Ana Juanches, que es la directora del Instituto Nacional de Rehabilitación. Bienvenida, ¿qué tal? Muchas gracias, buenos días. Y con Germán Haller, catedrático de Derecho Penal. Germán, bienvenido, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Ahora vamos a ver una serie de tapes que fueron extraídos del programa Testimonios de Canal 10, que fue emitido en 1985 sobre el estado de situación del sistema carcelario nacional. El primero que vamos a ver recoge el diagnóstico que hicieron de nuestras cárceles. Ese año, 2 representantes de ILANUD, un instituto de Naciones Unidas para Latinoamérica que trataba sobre temas penitenciarios específicamente, evaluaron el penal de Punta Carretas, el penal de Libertad, el establecimiento número 2 y el complejo Santiago Vázquez Comcar, que estaba por inaugurarse y que concentraba todas las expectativas. Respecto al penal de Libertad, establecimiento de reclusión militar número 1 hasta hace poco tiempo, hoy vacío, se trata, dijo el señor Domínguez, de un edificio moderno en el que se aplicó el viejo sistema custodial. No está previsto para el trabajo de capacitación laboral y educacional y es un estilo de edificio de máxima y severa seguridad. Acotó que, en su opinión, tiene muy pocas posibilidades de reforma para adecuarlo a las más modernas tendencias en la materia. A muy pocos kilómetros, 2 kilómetros apenas del establecimiento de Libertad, se encuentra el establecimiento de recuperación número 2. Allí realizamos una visita a una de las celdas. Acá no son celdas, son habitaciones. Son habitaciones. Habitación número 43, usted tiene la llave de acá. Sí, soy de la llave, cada habitante de la habitación posee la llave de cada uno, la tenemos durante las 24 horas, o sea, durante los 365 Con el días. licenciado Juan Carlos Domínguez visitamos también el complejo carcelario de Santiago Vázquez, que se está construyendo, en el cual se llevan invertidos 18 millones de dólares y faltarían otros 2 millones para ponerlo en funcionamiento. Su opinión fue que estaba construido con materiales muy costosos y que era un modelo de inversión distinta a lo que se sugiere para los países latinoamericanos. Tiene un solo estilo, a pesar de sus distintos módulos. Mediana seguridad, con posibilidades de transformarlo en máxima seguridad. Estaría en condiciones de empezar un experimento en materia de diagnóstico y tratamiento. Pero para ser habilitada hace falta algo más, dijo. Acá tenemos que llevar a un proceso de concientización general para ponerlo en funcionamiento. De los internos que van viniendo, de los funcionarios que van a hacerse cargo, del personal de custodia, que podría marcar quizás uno de los pivotes fundamentales de la transformación del modelo penitenciario en sistema penitenciario. Yo no veo sistema todavía penitenciario en Uruguay. ¿Y ustedes, Ana y Germán, ven el sistema en Uruguay? En términos de infraestructura, por ejemplo, e institucionalidad, ¿cuáles fueron los avances o los retrocesos en estos 40 años? Bueno, el panorama ha cambiado muchísimo. En 2010 se creó el Instituto Nacional de Rehabilitación por ley de presupuesto, de ahí en más y paulatinamente, entre la primera fase, entre 2010 y 2015, todas las cárceles que antes estaban en la órbita de las jefaturas departamentales y de la antigua Dirección Nacional de Cárceles y Penitenciarías pasaron a estar regidas por esta nueva institucionalidad.
También se construyeron nuevas infraestructuras, pero quedándome con el último de los juicios de Juan Carlos Domínguez, sin dudas al sistema le falta una perspectiva sistémica. Esto es que no solamente toda la estructura normativa que rige sea actualizada, armónica con los estándares de derechos humanos, pero también con los nuevos modelos basados en la evidencia para atender los factores criminógenos que están asociados al riesgo de reincidencia. Es necesario también pensar en los regímenes de vida, es necesario pensar en los distintos niveles de seguridad que estructuran los establecimientos, por supuesto en la capacitación del personal que está a cargo de diligenciar cotidianamente todas las necesidades de esas personas. Es necesario también tener una ruta respecto de cuáles son las medidas, las acciones, los lineamientos que va a desarrollar el Estado para reducir esos riesgos asociados a la reincidencia, y una infraestructura armónica, acorde, moderna, respetuosa de los derechos humanos y suficiente, porque con el promedio de 134% de hacinamiento, de base, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la vida digna está minado, y en segundo lugar, las posibilidades, como también se decía en uno de los tapes, de poder intervenir en materia de rehabilitación, como le llama el Estado, o en materia de avanzar hacia nuevas oportunidades para la reinserción social, también se ve muy reducido. Entonces, la situación es diversa, hay unidades nuevas y acordes a modelos más avanzados, más proclives a desarrollar este tipo de intervenciones, y hay unidades que es necesario clausurar, no solamente porque son vetustas, sino porque además están en un estado de colapso estructural que impide la vida respetuosa de los derechos humanos. ¿Eso sería COMCAR, por ejemplo? Esos son por lo menos dos módulos del COMCAR, el 10 y el 11, el celdario número 1 del Penal de Libertad, toda la unidad número 7 de Canelones, el celdario masculino de la unidad número 20 en Salto y toda la unidad número 16 en Paysandú, para empezar. Había grandes expectativas sobre el COMCAR, que se estaba por inaugurar y que iba a ser un centro modélico, si se quiere. Incluso los reclusos de la época pedían capacitación, los reclusos de Punta Carretas, para poder eventualmente ingresar a este lugar, para tratarlo de buena forma, es decir, no romperlo. Y el COMCAR se convirtió en algunos módulos en un infierno, ¿no? Sí, hay módulos con casi el 210% del hacinamiento, el 3, el 4, el 10, en este momento el 11, después de las medidas urgentes que hemos desarrollado, hemos logrado desagotarlo un poco, pero estos son medidas a muy corto plazo, porque el sistema tiene un déficit de más de 2.500 plazas que no va a ser superado con la apertura de las nuevas 3 unidades que se están construyendo por parte del Consorcio Libertad, en la localidad de Libertad, porque muchas de ellas esas plazas van a permitir descomprimir, pero el hacinamiento es supremo a nivel general del sistema. Entonces, es necesario invertir en más cantidad de plazas. Bien, si les parece, vamos a mirar otro tape del informe. En este caso recoge los testimonios de los expertos en la ONU, Juan Carlos Domínguez y Arnoldo Jiménez, que hablaban justamente de la necesidad de incorporar penas alternativas. Vamos a verlo. Formas alternativas a la pena de prisión, que le hagan pintar la escuela del barrio, tal vez si cometió un delito que pudiera haber perjudicado a la escuela, o simplemente cualquier trabajo de tipo comunitario. Es mucho más probable que no delinca, porque la cosa no llegó a tan grave, pero al mismo tiempo el hombre ha sido sancionado moralmente, está en mejores condiciones que si lo metemos 2 años entre un montón de otros delincuentes. A raíz de eso, no solo sufre el estigma social, sino también familiar. Tal vez la familia dependía de sí. Ahora están en la indigencia, él no puede subvenir a sus necesidades, la mujer se va con otro, un montón de circunstancias que simplemente agravan la situación. Y reservar la prisión para
algunos casos más extremos. Pero estamos acostumbrados a pensar que la única pena es la pena de prisión. Y no es así. Sigue Uruguay con un proceso penal escrito, lento, que mantiene en situación de procesado durante largos años, es decir, sin definir la situación de un imputado frente al proceso penal durante muchísimo tiempo. Ahí miramos el tape reflexionando en el año 1985 sobre la necesidad de penas alternativas, ¿no? Entonces, el disparador para esta mesa es cómo ven hoy la cárcel como condena, qué reflexiones hacen sobre la evolución, digamos, de pensar la cárcel como pena justamente, y si ven un uso de excesivo quizá o irracional o fuera de lo normal de la inflación punitiva. Bien, bueno, tomando en cuenta lo que decía Elías Carranza recién, un distinguido colega no abogado, colega en el sentido del penitenciarismo argentino, muy valioso, además de querido amigo, y que ha estado en Uruguay repetidamente, y no solo en esta oportunidad, convocado principalmente por Adela Reta en su momento, que tuvo una incidencia brutal en la creación y en todo el proyecto del CONCAR. Efectivamente, yo diría que, primer punto, muy rápidamente, porque los tiempos televisivos son escasos y ha sido muy descriptiva y clara en parte de lo que se quiere hacer, de cómo ordenar el negocio, el boliche pero que es muy complicado y que nadie ha logrado ponerle el cascabel al gato. Lo cierto es que en 1985 salíamos de la dictadura. Esta gente llega a meses de restaurarse la democracia en Uruguay, y había un aire fresco, menos frío que el de hoy obviamente, pero fresco, de libertad. Y eso implicaba, entre otras cosas, implicó aquel motín carcelario en Punta Carretas, que no sé si hubo referencia allí, pero que aconteció, y que significó la puesta en libertad de muchos presos comunes que reclamaban que si a los presos por razones políticas, terrorismo y todo lo que se quiera se les había dado la libertad, porque a ellos, estando en similares condiciones, no se amotinaron, aquel célebre motín, se subieron a la azotea del penal de Punta Carretas y terminan obteniendo, en definitiva, unos ciertos adelantos en la posibilidad de llegar a la libertad. ¿Por qué señalo esto? En aquel momento, aquel Uruguay de regreso a la democracia, allende partidos políticos, estaba afín con que había que aflojar la mano con las prisiones, con que había que reducir la cantidad de reclusos de todo tipo. Inicialmente fueron, obviamente, y porque correspondía, libertades de personas que nunca debieron estar presas o que si lo estuvieron debidamente, fue en condiciones horrorosas, infrahumanas y de tortura. Entonces, estaba claro. Hoy no tenemos conciencia de eso. Claro, no estamos en dictadura, estamos en una preciosa democracia y parece ser que la cárcel sería el lugar apropiado para este tipo de personas que han delinquido, lo cual nuestras cárceles no son el lugar apropiado para nadie. Promedialmente tenemos reductos carcelarios en muy buenas condiciones, pero numéricamente no son significativos. Entonces, cuando Carranza hablaba allí de penas alternativas o se habla de si hay sistema o no sistema, es que en realidad hoy en el estadio evolutivo que tenemos ya no es solo discutir penas alternativas, es discutir el rol de la pena y visualizar que en muchos de los casos donde tenemos a personas recluidas porque han delito y que es correcto que sean sancionadas, la reclusión no es una pena apropiada y más que una pena alternativa que suena a si se porta bien queda en libertad controlada y si se porta mal va preso. No, hay delitos como el delito, por ejemplo, de daño, que en su base no tienen pena de reclusión. Delitos como la difamación e injuria, que es muy difícil que una persona pueda ir presa. ¿Qué quiere decir? Establecer una escala que obviamente, de acuerdo al marketing, muchas veces en algunos sectores políticos, más allá de partidos, sectores políticos, sería inadmisible. Pero recuerden que los técnicos no necesitamos que nos voten. Entonces podemos decir no necesariamente lo que más convenga, sino lo que lealmente, en el acierto o en el error, por supuesto, nos equivocamos mucho también, lo que realmente entendemos. Y en este caso, tomando la experiencia de 40 años en Uruguay, a mí me parece claro que el modelo de la prisionización y pasar no aquellos 1000 que ustedes relatan, porque es cuando se liberaron un montón. Entonces, claro. Bueno, hablemos de 2000, porque era la cifra más o menos real. Yo no tengo que estudiarlo porque lo recuerdo porque lo viví, pero tampoco tengo exactitud en los puntos exactos. Aquellos 2000 reclusos a 17.000 más o menos ahora, ¿no? 16.500.
Estamos en 17.000 pasado mañana. Entonces, bueno, 16 o 17.000 reclusos en 40 años y con un Uruguay mucho más demócrata que el Uruguay del 85 al 90 por obvios motivos sociopolíticos, por la salida de la dictadura, porque no estuvieron libres en las elecciones ni Ferreira Aldunate ni Seregni, etcétera, y muchas otras personas. Y queda claro que un Uruguay mucho más demócrata. Sin embargo, y esto lo digo permanentemente en las aulas, en las clases, y no tengo problema repartirlo acá también, Uruguay, la democracia tiene que verse en muchos niveles, no solo al momento de elegir, y tiene que verse en esa maravillosa democracia que tenemos en muchos aspectos, pero cuando vamos a algunos rubros que ahora no mencionaré acá, pero concretamente el de las prisiones, Uruguay parece que se ha olvidado de la democracia. Y no es un partido político, y no es este gobierno o el anterior, es el cúmulo de gobiernos que hemos tenido desde el 85 hasta parte, que con buenas intenciones todos hicieron algo positivo por las cárceles, pero tenemos 17.000 reclusos, en una 16.500 más o menos, para una población que no encaja, y que no encaja ni siquiera con la percepción que se tiene de Uruguay desde el exterior, ni con la percepción que tenemos nosotros de nuestro propio país, más allá de los problemas de seguridad. Para mí no es un tema ya de, redondeando, de reclusiones que tengan la alternativa de la libertad. Hay que redimensionar las penas, darse cuenta que la prisión reproduce delito y que tiene que quedar como una suerte de resto, como una opción, cuando la verdad no tenemos nada más que hacer, cuando fallamos en todo lo demás. Tomando en cuenta la gravedad del delito, aunque yo no acepte el concepto de peligrosidad como está en el código, digamos la peligrosidad y la mar en coche, pero recurrir a la cárcel por eso, porque la cárcel nació, la cárcel no histórica medieval, sino la cárcel nuestra que proviene de la Ilustración, nació con el propósito de no matar a las personas, reducir la pena de muerte. Estoy pensando en la Francia con el genocidio de la Revolución Francesa, que fue maravillosa en un lado, pero genocida por otro. De reducir la pena de muerte y por otro lado decir, bueno, ya que lo tenemos recluido esperando qué se va a hacer, hagamos algo por esta persona. Ese concepto fue mutando y a esta altura, si nos regresamos al siglo de las luces, cruzado entre el siglo XVIII y el siglo XIX, promediando cada uno de ellos, nos encontraremos que un ciudadano en aquella época, si lo traemos acá, diría, pues ustedes están locos, ¿cómo puede ser que ustedes tengan de igual a más reclusión que la que teníamos nosotros, que estábamos al borde de la barbarie? Ese es un mensaje que yo planteo como reflexión para los que toman las verdaderas decisiones, que no es obviamente el individuo que va ahora a la provisión o que va a la feria con el carro, es el que toma las decisiones políticas cuando dice qué es delito, qué no es delito, cuánta pena le incumbe y dónde debe cumplirla, que por cierto, no es el juez, no es el fiscal, no es el defensor, no es el policía, no es el carcelero, es el legislador. Germán, brevemente te agrego más antes de ver el próximo tape. Osvaldo Jiménez, el otro entrevistado, hablaba de que había que modificar el proceso penal, cosa que se hizo en Uruguay. Se hizo. Pero, ¿qué hay que hacer con el Código Penal entonces? Bueno, una cosa es el proceso penal y otra es el Código Penal. El proceso penal, por supuesto que tiene una fuerte implicancia, pero quiero aclarar que el mayor problema uruguayo, pese a que el Código del Proceso Penal tiene agujeros negros por todos lados y el proceso abreviado, no me cansaré de decir que tal como está no debería existir, pero sin perjuicio de ello lo considero cuando hablamos de este tema de inferior rango. Porque el problema uruguayo principal es de mentalidad. Entiéndase, la reclusión se dispone incluso en situaciones donde podría no disponerse. Y en eso influyen jueces, fiscales y abogados defensores. Abogados defensores que a veces terminan transando ciertas cuestiones que para mí no serían transables, pienso en los abreviados. Entonces, el proceso desde el punto de vista estrictamente procesal, sí, pero recuerden que el proceso penal no establece las penas, las establece el Código Penal. El proceso penal puede establecer mecanismos para obtención de libertad o su inhibición. En cambio, en cuanto al Código Penal, la dosimetría de las penas se ve permanentemente alterada por el obrar del legislador, concretamente desde la Ley de Seguridad Ciudadana, la 16.707 de julio de 1995, fecha para mí absolutamente oscura para el sistema uruguayo, en el que comienza una etapa de autoritarismo punitivo o penal desde el punto de vista legal. Un autoritarismo dentro de la democracia, no fuera, no fuera, dentro de la democracia, con algunos vaivenes, con leyes contradictorias, con algunos momentos, yo diría, de pacificación. Lo tuvimos en el 2005, lo tuvimos con la ley previa, en la administración previa de Valle, lo tuvimos también con la ley de desempapelamiento y de archivos, etcétera, etcétera, con leyes esporádicas y algunas otras que ahora no me vienen a la memoria,
que apaciguaron un poco, pero generalmente la tendencia es a lograr más reclusión. Y es lo que tenemos, y el resultado es el que todo el mundo ve, que las cárceles no funcionan bien. Bien. Si te parece, Ana, si quieres agregar algo, después del tape vamos a ver el testimonio de este mismo informe del 85. Ahí habla Oscar Rabeca, para las personas metidas en el mundo penitenciario, muy conocido, en ese momento era delegado del Ministerio del Interior, después estuvo al frente del patronato de encarcelados y liberados, y Rabeca hablaba sobre los planes de rehabilitación de ese momento. El patronato de encarcelados y liberados tiene un estudio y hemos logrado antecedentes de la Argentina para hacer el programa de pregreso. Pero el programa de pregreso significa que, sabiendo que una persona va a ser puesta en libertad, pongámosles en el mes de diciembre, ya en el mes de junio, el patronato, por la vía de sus asesores técnicos, sus psicólogos, sus psiquiatras, sus maestros, sus asistentes sociales, cuerpo que se está formando actualmente, va a hacer el estudio, el análisis, ir preparando intelectualmente y psicológicamente a esa persona para la vida en libertad. Quiere decir que ese programa de pregreso es fundamental y el país lo va a tener. Bien, ahí Rabeca hablaba de un programa de pregreso, lo tenía bien planteado en la cabeza. Bueno, ¿qué pasó desde aquel entonces hasta ahora con ese tipo de programas? El programa de pregreso es una clave sustantiva para el proceso de rehabilitación de las personas privadas de libertad, pero es una etapa más, es nodal, es fundamental porque es el vaso comunicante con el proceso de reinserción, pero antes del pregreso tiene que suceder muchas otras cosas. En primer lugar, tener un sistema adecuadamente clasificado, y para esto es importante tener un sistema de evaluación basado en la evidencia que permita determinar cuáles son los factores criminógenos directamente implicados en la conducta delictiva de esa persona en particular, que permita generar un plan individual de intervención y que paulatinamente permita su monitoreo, su acceso a programas de trato, esto es, aquellos que están desarrollados con arreglo a garantizar los derechos de las personas y particularmente los derechos sociales, la educación, el trabajo, el deporte, la recreación, pero fundamentalmente, como dicen los sistemas modernos también, los programas de tratamiento, un gran debe que tiene el Uruguay a pesar de que ha iniciado algunas experiencias pioneras e incipientemente. Esto es, esos programas que son más de abordaje cognitivo-conductual y que van desarrollados directamente a intervenir sobre esos factores relacionados con la conducta delictiva y a fortalecer los factores de protección. Los que están relacionados con la conducta violenta en general, con la agresión sexual, con la agresión basada en género, los que están relacionados con estrategias para modificar el estilo de pensamiento y las actitudes, sobre todo el pensamiento antisocial, que es el que pauta, que es uno de los factores de mayor incidencia en la conducta delictiva. Entonces, el Uruguay necesita caminar en ese sentido, modernizándose, desarrollando cursos de acción basados en la evidencia, pero fundamentalmente necesita reducir la hipertrofia de este sistema, ¿verdad? Porque, en primer lugar, no, como decía Germán, no todas las personas que están privadas de libertad lo están razonablemente, por decirlo de alguna forma, porque su riesgo de reincidencia es bajo o es muy bajo, es decir, son personas que, por más que el delito sea severo, se han vinculado con él en forma puntual y hay escaso pronóstico de que vuelvan a hacerlo. Y en segundo lugar, porque la cárcel es en sí misma, lo dice toda la literatura especializada, criminógena, es decir, que el contacto y la posibilidad que tienen las personas de sofisticar sus habilidades en torno al delito son muy certeras y son contundentes. Entonces, relacionando esto con la pregunta anterior, con la necesidad de tener un sistema de medidas alternativas, esto, además de la disponibilidad de las sanciones penales no privativas de libertad y un elenco mayor, variado, que guarde relación nuevamente con las necesidades de las personas, porque está bien, el trabajo comunitario tiene una función restaurativa,
tiene una función simbólica, pero es necesario que la persona que está en penas alternativas también transite por programas que modifiquen justamente estos factores que los llevaran a cometer delitos. El uso problemático de drogas, la violencia, y eso no se modifica necesariamente a través de un trabajo comunitario, ¿se entiende? Son enfoques mucho más especializados y mucho más técnicos. Y además el sistema debe ser fuerte, debe tener una capacidad de supervisión técnica y además disponible en todo el territorio, cosa que hoy no sucede. Debe tener la posibilidad de gestionar los casos, de realizar acciones interinstitucionales con otros organismos del Estado, porque está claro que la ejecución de la pena está centrada en el Instituto Nacional de Rehabilitación, pero necesita de la interinstitucionalidad, necesita de reforzar la trama para que la política sea transversal y que todas las políticas sociales que están involucradas lleguen también a esta población, y para eso necesita autonomía técnica, presupuestal y fortalecimiento institucional que hoy no tiene. Al comienzo veíamos, cuando recién empezábamos la charla, veíamos un tape en el que decía que los reclusos tenían la llave de su propia celda, ¿no? Entonces esto también nos pone de alguna manera en el foco el hecho de, bueno, ¿cuál es el papel del recluso dentro del sistema para poder ser parte del proceso que supuestamente lo reconvertiría a la sociedad como un ser útil, ¿no? Así que vamos a ver el tape de un último testimonio de uno de los voceros de los reclusos. Y vean ustedes, amigos, en el 85, en el penal de Punta Carretas, había una especie de cogobierno. Porque yo quiero que se ponga el hombre común en el lugar de nosotros. 11 años en un lugar de torturas. Entonces lo único que piensa usted cuando sale es usar ese elemento como que no quiero volver más acá. Ese es el pensamiento, no quiero volver más. Y el hombre ese que está en la calle en este momento en libertad necesita menos que el hombre que está en la calle que no tiene trabajo. Porque con nada se arregla, como no hemos arreglado acá con nada. Con muy poquitas cosas se arregla ese hombre. Inclusive nosotros hemos hablado en este periodo que hubo antes de la libertad con la gente que se estaba por ir, de que se fueran afuera, que fueran al campo, que fueran a trabajar a las chacras. Han ido los arrozales a trabajar a la zona pesquera del litoral uruguayo, del litoral y del Atlántico y del este. De que salgan de Montevideo, que esperen un tiempo, todos tienen su familia acá y quieren estar en su país, en su lugar, pero que salgan un poco, que se alejen del lugar, que se alejen de donde tienen su historia negra, para poder convertirse de allá en hombres nuevos y volver a su Montevideo con algo en las manos para darle a la familia y para que el pueblo sepa que nosotros de verdad nos queremos recuperar en la medida que nos ayude. Entonces uno se pregunta cómo evolucionó el perfil de la población carcelaria en este tiempo. Lo que pasa es que uno cuando ve la grabación o tape, ya no son más tape en realidad, todos decimos tape y no son tape, pero sí, bueno, sí. La grabación, lo primero que uno se da cuenta es que eso es otra época y que las expectativas de esta persona que ahí relata esos hechos es distinta a las expectativas que puede tener un ciudadano recluido interno hoy. Se ve claramente en sus palabras, inequívocamente, el planteo de una década previa de dictadura, aunque esté preso por X delito que ignoro cuál sea, pero hay un elemento que aquí no está. Aquí ese planteo no estaría. ¿Qué quiere decir? Nosotros no tenemos excusa alguna en un sistema plenamente democrático para tener a las personas hacinadas, para tenerlos, y voy a decir cosas que obviamente en Uruguay prácticamente se puede decir que no existen, que no tengan ropa de cama. Algo que un uruguayo dice, pero ¿cómo va a tener ropa de cama? No, en cualquier parte del mundo civilizado tienen ropa de cama. Que tengan agua caliente los 365 días del año, cosas que como están ya naturalizadas, que en términos generales son de difícil, cuando no de imposible acceso, entonces eso en cualquier parte del mundo se considera tortura. No hay que andar con eufemismos, es claramente eso. ¿Por qué? Porque Uruguay lo puede proveer. No hay un problema de que Uruguay carezca del dinero para hacerlo. Yo no soy economista, pero está claro que más bien esto representa lo mismo que en Estados Unidos se planteó en los años 70 con Robert Martinson. Es decir, las cárceles no funcionan. Acerca de si las cárceles funcionaban, un trabajo que él hizo en la investigación en Estados Unidos, el 74 por ahí, y después de la crisis de la OPEP, dice, bueno, las cárceles no funcionan. ¿Qué funciona? Todo está mal. Nothing works, dijo él, en inglés, que suena más lindo porque está en inglés, pero nada más. Es lo mismo, no funcionan, no sirven. Las cárceles no sirven. Esa expresión recorrió el mundo, pero claro, cuando
Cuando dijo las cárceles como están no sirven, la consecuencia en Estados Unidos fue, bueno, si no sirven, si no vale la pena gastar en los reclusos, no perdamos el tiempo. Los encerramos y tiramos la llave o reaplicamos la pena de muerte, que fue lo que pasó en Estados Unidos. A los 2 años, el mismo criminólogo, un tipo serio, trabajador, que se dio cuenta que su afirmación técnica era correcta, pero que tenía consecuencias en un ámbito no técnico y que llevaba, entre otras cosas, no en nuestro Uruguay, pero sí en su país, al recrudecimiento de la pena de muerte, sacó un artículo diciendo, bueno, cuando dije nothing works, nada funciona, me precipité un poco. En realidad empezó a mentir luego, al principio, y dijo, no es tan así. ¿Por qué? Porque hay cosas que funcionan mal, pero que se pueden llegar a hacer a funcionar. Hay otras que andan más o menos, que se pueden también mejorar algo, y hay algunas que efectivamente no funcionan, pero son este ramillete. A mí me preocupa que en Uruguay, si digamos las cárceles no sirven para nada, que en parte de la afirmación es cierta, y quizás el nada sea exagerado mío, pero es una forma descriptiva y nada más, un llamador, pero la verdad es que si decimos las cárceles no sirven, yo no sé si lo que viene luego es peor. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que trabajar mucho en reducir la reclusión a los casos, como decía antes, absolutamente insoportables, para con esa gente poder llevar a cabo tareas que no podemos asegurar que vayan a tener éxito, pero que obviamente van a fracasar mucho menos de lo que fracasan hoy. Hoy tenemos buenos técnicos, gente que apasionada por estas cuestiones, que va hasta de religiones y de todo, y qué bueno, yo recuerdo aquel caso de aquella que iba a trabajar a las prisiones y después la robaron a ella. Entonces, claro, se van generando ciertas renuncias lógicas en las cosas, tantos que hicimos tantas cosas y que luego encontrábamos una gran frustración porque no recibíamos respaldo o de alguna manera a las personas que iban, no fue mi caso, pero poco menos que se les corría. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que hay una suerte de intención o de inconsciente colectivo, más que intención, de mantener el statu quo de la cárcel como un monumento al castigo olvidado, pensando que está en el 7º círculo del Dante, del infierno, es decir, acá olvídese de todo cuando entre. Y ese es un pésimo mensaje, porque lo ha dicho Petit, tomándolo de otros, pero aquí lo ha dicho mucho Petit y tiene razón. Pensemos que en Uruguay las personas salen de las cárceles. Esa persona que hablaba allí, yo no sé qué edad tendría, pero supongamos que 30 y algo, y hoy debe estar viva, y tendrá, o no sé, supongo, yo qué sé, es un invento mío, no sé quién es, 70 y pico de años, 80 a lo sumo, y de repente podría agarrar y decir, aquello que yo dije me pasó tal y tal cosa, pero quiero aclarar que era otro Uruguay, era un Uruguay que el proyecto del CONCAR, aunque luego pinchó por el camino, era con el propósito de ser una cárcel semiabierta y transformarse rápidamente en cárcel abierta, por eso esos módulos, que eran como microcárceles, iba a tener un ámbito además permanente para hacer deporte. Recuerdo muy bien por todas las entrevistas que efectuamos en aquella época, porque los trabajos que hacíamos algunos como jóvenes en general, etcétera, y el modelo no fracasó porque falló el director de la cárcel o algo por el estilo. Fracasó porque no se le dieron los recursos, fracasó porque desde quienes toman las decisiones lo que querían era una cárcel que encerrase al individuo y lo dejase olvidado allí. Y eso nadie lo iba a decir. Pero eso fue una política de Estado, entonces, de alguna forma. No trazada, no trazada de profeso, pero sí de hecho. Son políticas fácticas de Estado, es decir, se deducen de lo que no se hace. Entonces no es el dedo acusador, decir, el presidente de turno de la República, no, seguramente no estaba en eso, es decir, y confiaría en otros, pero hay una cierta dejadez. Uruguay es un país maravilloso, pero nunca se ha caracterizado por ser muy ordenado, prolijo, honesto, salvo cuando nos remontamos a un Uruguay predictadura, cuando en aquel originario Punta Carretas tenía los talleres, las zapaterías, las carpinterías, y se hacían las baldosas de casi todas las veredas de Montevideo y de Uruguay, pero principalmente de Montevideo. Y bueno, y yo recuerdo ya después incluso de la vuelta a la democracia de comer muchas veces. Cada vez que voy a las prisiones a mí me gusta comer con los presos lo que comen los presos, pero ya no puedo. Es Ana, muy difícil. Para ir cerrando, ¿no? Y capaz que montándote a lo que decía Germán sobre cuáles han sido los impulsos idílicos de las políticas penitenciarias y cuál ha sido la realidad, ¿no? ¿Qué tenés para decir de acá hacia adelante? Bueno, hubo impulsos, hubo frenos. La adjetivación idílica me resulta muy interpeladora. Probablemente el nombre de la institución, Instituto Nacional de Rehabilitación, puede resultar un poco idílico en relación no solamente con las condiciones que genera,
para la reclusión, sino con los resultados que alcanza. Si a los 3 años de haber egresado 65.4 de las personas que egresan retorna, los resultados son pésimos. Pero además retornan generalmente de peor manera, porque si uno mira, se hace una trazabilidad de los casos, generalmente vuelve con delitos más severos. Entonces, no solamente es que no reducimos la reincidencia, sino que además agravamos las condiciones en que el delito se comete. La cárcel es absolutamente costo ineficiente, el Estado invierte no poco dinero, $1.000 por persona por privada de libertad por mes para alcanzar estos resultados, y a nivel de planes para hacer cosas distintas, para obtener resultados distintos, no ha avanzado demasiado. Entonces, Ana. Entonces, es necesario, tenemos una ruta diseñada que generó la administración anterior, que es el libro blanco de la reforma penitenciaria, que desarrollaron el Ministerio del Interior con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, cuya autora es la doctora Ana Viña, hoy asesora del Ministro del Interior. Esas líneas estratégicas están trazadas. El INR tiene un plan estratégico, bajó esas líneas en un plan de gestión que nos permitirá avanzar. Tenemos una estimación presupuestal con un alto nivel técnico de desarrollo. Ahora necesitamos que los recursos se concreten para que estos lineamientos, que por primera vez tienen rigor técnico y rigor metodológico, puedan concretarse. Ana Germán, gracias por haber venido esta mañana y poner este tema que nos toca a todos en la televisión pública y en la discusión pública una vez más. Muchas gracias. Nos vamos a una breve pausa.